En este vídeo vamos a hablar de cómo funcionan los mercados financieros y cómo se mueven realmente. Estamos en el gráfico del euro-dólar, este par de Forex. Y bueno, en lo que se refiere a los mercados financieros, desgraciadamente, hay una idea popular de que las noticias mueven el mercado. Por supuesto, en contadas ocasiones es así. En estos momentos, por ejemplo, hablando sobre el coronavirus, los mercados pueden verse afectados, además las empresas, ya que muchos venden sus acciones y por lo tanto el precio cae. Como debes saber ya, la acción de vender significa caída y la acción de comprar significa subida. Por lo tanto, si se venden acciones, la empresa perderá valor y por lo tanto puede haber un desplome en los mercados financieros. Pero esto que te digo ocurre en contadas ocasiones. En estos momentos, por ejemplo, con el coronavirus, por ejemplo, también en el crack del 29, aquel crack en el que los mercados se desplomaron, y bueno, como te digo, en contadas ocasiones a lo largo de los años. Tienes que tener en cuenta que los market makers, los lobbies, los bancos, los institucionales, son los que mueven el mercado hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, en cuanto al Bitcoin. Hubo un momento, por ejemplo, en el que se decía que era una gran estafa. Por lo tanto, los que lo habían comprado comenzaban a vender bitcoins. Los institucionales se aprovechaban de esta situación creadas por ellos mismos, porque aparecen, por supuesto, esas noticias en los medios de comunicación para que la masa las consuma. Por lo tanto, vendían sus bitcoins, los institucionales los compraban a un precio más barato, el precio del bitcoin se elevaba, y posteriormente, cuando les interesaba, aparecían noticias en los medios de comunicación como que el Bitcoin era una gran inversión. Por lo tanto, la masa corría de nuevo a comprar Bitcoins, pero los institucionales harían caer el precio aprovechándose de nuevo de los stops de la masa, por ejemplo. El caso es que los medios de comunicación manipulan para captar todos esos stops, esas inversiones que realiza la masa y siempre pillarlos a contrapié. Por lo tanto, en lo que se refiere a noticias, por ejemplo, cuando dicen subió el tipo de interés, la bolsa cayó, bajó el tipo de interés, la bolsa subió, como fuese, se creó empleo, la bolsa subió. Todo este tipo de noticia, estamos hablando por supuesto de grandes países, no de un país pequeño en el que cualquier noticia afecta a la población. Estamos hablando de grandes países como Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, etc. Por lo tanto, ten en cuenta que las noticias se utilizan para manipularte. O los tweets, por ejemplo. Hay presidentes, ministros, que lo único que hacen es escribir tweets con la intención de que la masa realice esas operaciones que ellos están dando a entender. Es muy sencillo. Operar por fundamentales, o sea, por noticias, por ejemplo, como te he dicho, con los tipos de interés, la creación de empleo, la destrucción del propio empleo, el aumento del paro, todo este tipo de noticias, si salen en televisión o en los medios de comunicación, es por algo, no por casualidad. Por lo tanto, hay que romper ese mito. Desgraciadamente, muchas personas aún hoy en día creen que la noticia realmente mueve el mercado. Para que una noticia mueva el mercado, debe ser un caos. Por ejemplo, en este caso, el coronavirus evidentemente afecta porque muchas personas retiran su dinero. Sacan el dinero del banco, venden sus acciones y por lo tanto eso crea ese cierto caos en estos momentos. No se sabe si será más o menos como fuese. Incluso si hay una intención detrás para que este caos se propague. Por lo tanto, ten muy en cuenta esto de las noticias que te digo, porque la mayoría de traders que me he encontrado a lo largo, por ejemplo, de cuando yo estudiaba, decían que apareció, por ejemplo, tenemos en este caso un pico alto de volumen. Bueno, pues aquí un trader común diría noticia. Apareció una noticia y por eso se formó este volumen. Entró mucha gente en compra, por ejemplo, porque la demanda, como nos dice el Better Volume, ha entrado con bastante fuerza. Bueno, la mecha tiene bastante rechazo también, empuja a la baja, ¿no? Bueno, el caso es que el trader común diría eso
Y no tiene por qué ser así. Si los institucionales, que son los propios dueños de los noticieros, del sistema económico en general, si estos quisieran, aparecería una noticia de que el coronavirus tiene las horas contadas o lo que fuese. La gente no vendería tantas acciones, la bolsa volvería a subir y se volvería a la normalidad. Pero no les interesa. Les interesa más bien el caos. ¿Y por qué les interesa que el precio caiga? Bien, en la crisis de 2008 se crearon muchísimos millonarios. ¿Por qué? Porque el trading, como ya hemos explicado en infinidad de vídeos, es inversión y especulación. Es decir, inversión, colocas tu dinero, pasa el tiempo, esa acción, ese activo crece y tu dinero se multiplica. Vendes tus acciones, cierras tus operaciones y ganas tu dinero. Pero también es especulación. Y como ya hemos explicado, si compras, por cada movimiento al alza, ganas dinero. Y si vendes, por cada movimiento a la baja, ganas dinero. En los mercados financieros se gana más a la baja que al alza, porque la gente entra en lo que se conoce como panic sell, venta en pánico. Es más fácil que la gente no confíe y retire sus acciones, como he dicho, a que invierta. Y es lógico. Es más fácil encontrar a alguien que venda unas acciones ya compradas o que se retire de un negocio a que invierta y comience uno nuevo. Es así, el ser humano por lo general funciona así. Por lo tanto, se gana más dinero a la baja. ¿Y cómo se aprovechan de estas crisis? Pues especulando a la baja. Vendiendo, por ejemplo, bonos de países, empresas de países que están desplomándose. Como ocurría, por ejemplo, en la crisis de 2008, como te digo. Por lo tanto, hay que romper ese mito, esa idea. Desgraciadamente, como te digo, muchos traders aún la tienen y mucha masa la sostiene también, ya que la masa se basa principalmente en dichas noticias, en tweets, en comentarios, inversiones de especuladores o inversores de moda a los cuales siguen. Toda esta información me resulta extraño, pero prácticamente nadie habla de ello. Dan por hecho que aparece una noticia y ya va a mover el mercado. La masa no tiene fuerza para mover el mercado. Los institucionales incluso utilizan robots, órdenes ya preparadas también. Imagínate, el precio ha llegado a esta zona. A lo mejor tenían preparadas operaciones en esta zona. Por si el precio las tocaba ya, mandaba el precio a la baja. ¿Cómo? Vendiendo una gran cantidad de contratos, de lotes, que es lo que realmente empuja el precio a la baja. Y apareciendo grandes volúmenes, por supuesto. Así bien, elimina esa idea de la noticia. Por supuesto, si hay un crack, si hay una noticia, digamos, que afecte a nivel mundial, por ejemplo, en este caso hablábamos del coronavirus, en la crisis de 2008, mucha gente también vendió sus acciones, retiraba su dinero del banco. Evidentemente, todo eso hace caer también la economía. Pero como te digo, si aparecen noticias positivas en los medios de comunicación, la masa las creerá, ingenuamente por supuesto, y entonces comprará o no venderá esas acciones o esas inversiones en general que ha realizado. Y recuerda siempre que el trading es inversión y especulación. Sobre todo se gana a la baja. No es lo mismo un inversor que ha perdido su dinero porque un activo cayó, una empresa se hundió, que el que especuló a la baja con esas acciones y cuando la empresa quebró, se desplomó, él ganó dinero. Eso es algo que hay que apuntar, sobre todo para la gente que empieza, porque hay gente que considera que el trading es, digamos, entre comillas, un juego al azar. A ver qué sucede, como, bueno, una inversión, a ver qué pasa. No, no es así. Se invierte y especula al alza o a la baja. Si deseas invertir, colocas tu dinero, el tiempo que lo desees, y en el momento que ves el resultado esperado, puedes cerrar esas operaciones o vender esas acciones, lo que fuese. Pero cuando hablamos de especulación, se puede ganar dinero tanto al alza como a la baja. Y recalco que a la baja se gana mucho más. Por eso las crisis crean millonarios. Porque entran a la baja, especulan a la baja, y mientras el país, el banco, se desploma, ellos ganan dinero.
Y por supuesto, como siempre decimos, si utilizas los fundamentales, las noticias para operar, por supuesto las puedes combinar con nuestro método alfa, sin lugar a dudas. Pero debes tener en cuenta que las noticias, digamos, más del 90% evidentemente no mueve el mercado. Pero si has estudiado ese patrón que se da cuando sale X noticia, pues entonces perfecto. Si te es válido para tu trading, pero ten en cuenta siempre que si aparecen esas noticias en los medios de comunicación es porque se permite. Hay alguien que ha permitido que esa noticia salga. Si no, no va a salir. Y por supuesto recuerda el caso que te he dicho en cuanto al Bitcoin. En momentos se dice que es estafa y en momentos se dice que es la mejor inversión. De esa manera se manipula la masa y se lleva al lugar donde ellos deseen.